Hola, ¿qué tal? Este es el video número 12 de Lengua y Cultura Cavécar. En este video vamos a explicar algunas características de la lengua Cavécar que son necesarias para comprender nuestros primeros textos escritos en esta lengua. Tenemos presente que uno no estudia gramática para aprender una lengua, pero en el caso del Cavécar, como es tan diferente del español, lo ideal es tener algunas explicaciones que nos permitan comprender cómo funciona internamente la lengua. Entonces trataremos de hacer esta explicación pues un poco pues más general, sin entrar en polémicas, que luego podríamos hacer este tipo de otros videos explicando eso para aquellos que estén interesados en específico en la organización interna de esta lengua. En el caso particular nuestro, vamos a trabajar hoy con cuatro aspectos. El primer aspecto va a ser la oración copulativa, el segundo van a ser los pronombres personales, tercero los demostrativos y en último la posesión. En realidad es, como vamos a ver, no es cosa del otro mundo, sino que hay que tener a la hora, pues, de leer cada vez que hay algunos detallitos y a la hora de escribirlo y de presentarlo. Y estos detallitos, pues, son, relevantes, no gran cosa. Vamos de una vez a la explicación, sin más. Bueno, dijimos que el primer punto es la oración copulativa. Yo hice un video explicando la oración copulativa en diversas lenguas del mundo. Y recuerde que es lo que en español es la oración que se construye con el verbo ser, para decir yo soy profesor, ¿verdad? O María es indígena. Ese tipo de oraciones es las que nos referimos acá y que pues tienen diversas funciones en la lengua. Una de ellas es identificar a las personas. Y un punto importante es ese, porque lo que queremos es aprender a identificarnos a nosotros mismos en Cabeca. Decir yo soy fulanito de tal. Bueno, hay dos características fundamentales de este tipo de oraciones en Cavécar. La primera es que no utiliza verbo. En español tenemos el verbo ser, como dije, bueno, y está el verbo estar, que es copulativo también, pero en Cavécar no hay verbo copulativo. Eso, pueden ver ese video donde explico cómo se organiza este tipo de oraciones en múltiples lenguas del mundo. Pero en muchas lenguas, en la gran mayoría de lenguas no es necesario un verbo de este tipo. Y en lugar de eso se utiliza una posposición que es dr. Dr es la posposición que se utiliza para marcar el primer término de la cláusula copulativa. Esto es algo que vamos a ahondar después. En Cavécar no hay preposiciones, es decir, que se coloquen antes, sino que hay posposiciones, es decir, que se colocan después de la palabra que están rigiendo. Es el caso acá de esta. Pero eso luego lo vamos a comentar con mucha más calma en otro video. Ok, aquí tenemos una típica oración copulativa en español. Alejandro es cazador. ¿Cómo vamos a pasar esta oración al Cavécar? Bueno, Alejandro se queda igual. Ajá, el es aquí donde está el asunto. Tenemos que el es el verbo ser, el verbo copulativo. Entonces ahí es donde en lugar de poner eso, vamos a poner el de o re. Y el cazador acá bueno, se traduce el Cavécar tal cual, que en este caso es la palabra yeria. Entonces este es el resultado. ¿Cómo se dice Alejandro es cazador? En Cavécar se dice Alejandro re yeria. Alejandro re yeria. Y
Bueno, acá tenemos la marca. Esa marca es la cópula, ¿verdad? Vuelvo a repetir que sencillamente es una posposición que está rigiendo a Alejandro, no, no es un verbo. Muchos preguntarán, ¿y cómo sabemos que eso no es un verbo? Es porque no se conjuga. Esencialmente, los verbos se conjugan, es decir, tienen un paradigma. Esa partícula, pues, es invariable. Aunque bueno, ella tiene una interacción con otras que la hace muy compleja, pero aquí no estamos discutiendo esos aspectos. Otro aspecto muy importante aquí por tener en cuenta es que esa partícula se repite, es decir, a veces esa oración, Alejandro es cazador, se va a presentar como Alejandro re yeriare, yeriare. Vean que se repite en este caso, al final tenemos otro re. Eso es muy común, sobre todo en el Cabecar que estamos estudiando, que es el Cabecar de Chirripó, el norteño, y ahí este tipo de reiteraciones también se da en sureño. Obviamente esto es un poco enfático, esto es un poco enfático. Lo normal es que diga Alejandro de Yeria, pero no impide y es muy corriente que aparezcan en textos Alejandro de Yeria, es decir, con la cópula reiterada al final de la oración. Ok, otro aspecto que es muy importante tener en cuenta es el cambio fonético que se da en esta palabra. Tenemos Gis de Guillermo. Yo soy Guillermo. Gis de Guillermo. Bare Daniel. Bare Daniel. Usted es Daniel. Gis de Guillermo. Bare Daniel. Yo soy Guillermo. Usted es Daniel. Si ustedes ven estas dos oraciones, hay ahí una inconsistencia, en realidad, por llamarlo así, que es que arriba es D y abajo es R. Si ustedes recuerdan algunos videos donde hemos hablado de la fonética del Cabecar y de su papel en la fonología, nos damos cuenta que lo que pasa es que ese sonido es el mismo. En Cabecar D y la D y la D, perdón, la D y la R, perdón, son el mismo sonido, fonológicamente hablando, es decir, son fonemas de son un único fonema. Y acá lo que vemos es que él entonces alterna. Y así va a pasar con muchas palabras, como vamos a ver más adelante, no solo con esta. Pero como esta se usa tanto, pues la construcción de la oración copulativa, pues es importante recalcar que ella presenta dos formas, una con D y una con R. ¿Cómo sabemos cuál utilizar? Muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es fijarnos en el sonido que está antes. Ahí lo he señalado con una flechita. Vean que la D está antes de una S, de Gis, yo, mientras que la R que está ahí está antes de una A, ¿verdad? Esa es la clave, ¿verdad? Mientras que la D aparece con consonantes, la R aparece con vocal. Entonces, esta es más o menos la regla. Siempre que hay una consonante antes, vamos a tener D, y siempre que hay una vocal antes, vamos a tener R. Repito que esto es en el Cabecar de Chirripó, porque en otras variedades de Cabecar podría ser diferente, pero como estamos aprendiendo Cabecar de Chirripó, nos quedamos con esta regla. D con consonante, R con vocal. Otro aspecto que me parece importante recalcar acá es la negación. Ya aprendimos que con ese R yo digo yo soy, ¿verdad? O él es, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacemos para negar una oración? Esto es muy fácil. Es más fácil en Cabecar que en español, diría yo. Bueno, acá tenemos esta oración. Jearacrere gismico. Jearacrere gismico. Esa mujer es mi abuela.
Hearacre, esa mujer, el equivalente del verbo ser es en este caso, Gis, Miku, eh, mi abuela. Entonces acá ya esa muere mi abuela. ¿Cómo hacemos para negar esta oración en Kabbalah? Es muy sencillo, le vamos a poner delante y detrás de la oración unas partículas negativas. Estas partículas negativas son K, que se coloca delante, y kuna, que se ah, coloca detrás. Entonces, la oración queda, Kajera Jimiko Kuna. Esa mujer no es mi abuela. Vean que lo que hacemos es que le metemos K, lo del centro, en este caso, está quedando igual. Adelante le estamos metiendo K, el negativo, y el otro negativo se lo metemos detrás. Kuna. Esto de que sea una oración con doble negación no nos preocupa. Es el mismo caso del francés, ¿verdad? Recuerden que en francés se dice je suis, pero je ne suis pas. Con el ne y el pas es exactamente igual. Acá tenemos que la negación es envolvente. Sí, aquí hay una particularidad, como todo no deja de ser fácil, y es que el K a veces se mueve. Entonces ese K negativo se va metiendo acá dentro de las oraciones y se va, pues no necesariamente aparece encabezando la oración, sino que a veces él se corre y se mete en esas posiciones, generando estas estructuras que son equivalentes a la estructura anterior. Hearakre kare jismin kokuna, hearakre re ka jismin kokuna. Entonces vemos que el K se ha movido a la parte interna de la oración. Si a usted se le complica mucho, pues siempre póngalo delante, pero lo ideal es que igual lo va a encontrar en medio de la oración. Y esa es la forma de hacer la oración negativa para negar la cláusula copulativa. Esa mujer no es mi abuela. Veamos que en español el no que se coloca ahí es inamovible, ¿verdad? Mientras que el K y K se puede mover, el no del español. Uno puede decir no esa mujer, ni puede decir esa mujer es no, esa mujer es no mi abuela, o no esa mujer es mi abuela. Ese tipo de cosas es imposible decirlas en español. El no tiene una posición muy fija. En K no, el no, como ustedes pueden ver, no sé si lo salta o se mueve a lo largo de la oración. Y el último aspecto que yo quisiera explicar de la oración copulativa es que eh, no hay tiempo, ¿verdad? Ella no tiene tiempo. En Kabbalah muchas veces el tiempo se va a expresar a través de adverbios. Entonces, Gis de Hawa, yo soy Hawa, es decir, médico indígena. Eh, pero para decir que yo fui Jaguá hace tiempo, que eso es un poco extraño, o, o que yo algún día voy a hacer, la forma más fácil de hacerlo es a través de formas adverbiales que se agregan al inicio de la oración. Entonces digo, Camilera Gis de Jaguá, Camilera Gis de Jaguá. Yo fui Jaguá hace tiempo. Camilera. Camilera hace tiempo. Y para el futuro, más calera. Más calera algún día. Más calera es como algún día. En algún momento. Es muy indeterminado en el futuro. Pero si yo digo, más calera gis de Hawa, yo seré Hawa algún día. ¿Ven? Entonces así es como se hace. Vean que el de permanece invariable porque es invariable, no cambia. Entonces, él permanece igual en las oraciones y es el adverbio lo que le da el sentido de tiempo. Esto es lo que es importante para tener en cuenta que el asunto sobre que no existen marcas de tiempo específicas dentro de esa partícula, como si existirían en otras lenguas y como existe en el español que el verbo copulativo marca el tiempo.
Ok, ahora el segundo tema que son pronombres personales. Muy sencillo, realmente no hay gran cosa. Aquí tenemos una tabla con los pronombres, de un lado los singulares, ekra, de un lado los plurales, erwi, varios. Eh, Tenemos gis, yo, va, usted y he, él o ella, porque en Cabecar no hay género. Y los plurales, vas, ustedes, y jewa, ellos, ellas. Aquí donde la chancha torció el rabo es en el nosotros. Es muy común en las lenguas indígenas de Costa Rica que haya dos nosotros. El nosotros exclusivo y el inclusivo. Es esa forma que están ahí. Esto es un poco difícil, ¿verdad? Yo creo que en algún momento vamos a trabajar para explicar esto mejor. De momento es importante decir que el sa es no marcado y que normalmente casi siempre vamos a utilizar ese pronombre sa. Pero la diferencia es la siguiente. Tenemos CG, es lo que llamamos un inclusivo. Cuando usted está hablando con alguien, usted dice CG, es porque usted está incluyendo a esa persona. Es decir, nosotros, usted, yo, ¿verdad? Pero cuando decimos sa, estamos excluyendo a esa persona. Es decir, nosotros, ellos y yo, o él y yo, pero usted no. Esa es la gran diferencia, pues, que se da, ¿verdad? Como digo, esto es algo que de momento lo trato con una pincelada, pero que luego vamos a verlo con más detalle. De momento vamos a trabajar con sa. Casi todas nuestras oraciones van a aparecer con sa. Otro aspecto que es muy importante a la hora de plantear este asunto de los pronombres es que los pronombres tienen dos formas, la forma plena y la forma reducida. La forma plena es completa, no sé cómo expresarlo, es esa que está en la tabla anterior. Ahí vemos algunos ejemplos. Gis y he, sa, ba. Muchas veces los pronombres se reducen, el término correcto en lingüística es se clitizan, se vuelven clíticos, se integran a la palabra a la cual es con la cual la palabra que le sigue. Y entonces esto sucede que ellos se reducen. Entonces en lugar de gis aparece s, ¿verdad? Ahí es un poco raro que aparezca la S. Normalmente le ponemos una apóstrofe ahí para que ya no quede guindando porque puede quedar la S ahí suelta. Pero usted perfectamente puede decir, como vamos a ver, se puede usar esa S en lugar de gis. O sea, para decir mi casa, usted puede decir gis, who, o podría ser solamente ese, who, who, ¿verdad? Igual, la casa de él podría ser ige, who y ihu, ¿verdad? Y luego las formas sa para nosotros va, esas se reducen a la e porque tienden a esa vocal chua que en algún momento habíamos explicado. Y a veces cuando están seguidas de una palabra nasal, se nasalizan. Entonces, sa, ma. Es muy normal también eso. Entre otros fenómenos, porque aquí con estas formas reducidas ocurren otros fenómenos que ahorita no vamos a explicar, pero que yo creo que con estos ya podemos empezar. Como diría mi amigo Freddy, es lo mismo. Si usted quiere usar la forma plena, si usted quiere usar la forma reducida en sus textos, igual cuando está hablando. Demostrativos, tercer tema. Bueno, también es un tema fácil, por así decirlo. Los demostrativos, como yo expliqué en un video anterior, son un montón, ¿verdad? Sobre todo los de la distancia más lejana. Hay unos demostrativos de lejanía que complican la situación.
Pero acá vamos a empezar a trabajar con los demostrativos más próximos y esos son muy sencillos. Tenemos dos, he y he. He para algo que yo estoy agarrando muy próximo a mí, estoy tomando con la mano. He car, este árbol. He car, este árbol. Y he para algo que está a una distancia cercana, pero que no está en total contacto conmigo, ese árbol. He car, ese árbol. Este es exactamente la diferencia que hay entre este y ese en español no hay. Como digo, es en los equivalentes de aquel donde la cosa se va a complicar, pero eso lo vamos a ver luego. Entonces tenemos a nivel cercano dos demostrativos que se usan como en español, he y he. Y se usan exactamente igual que en español. Vean acá estas oraciones donde aparecen ellos utilizados. Jere Hawa, él es un médico indígena. Jeje Jire Hawa, ese hombre es un médico indígena. Hire Jiskuta, ella es mi hermana. Hibusire Jiskuta, esta muchacha es mi hermana. Aquí, digamos, es exactamente igual que en español. Ellos pueden aparecer solos, como se ve en la oración de la parte de arriba, o pueden aparecer acompañando un sustantivo. Es decir, usted puede decir ese es o ese hombre es. Es exactamente igual que en español. Yo creo que no hay que explicar mucho aquí. Igual puede decir, esta es mi hermana, Hire Jiskuta, o Hibusire Jiskuta, con el sustantivo. Entonces, ellos actúan tanto modificando un nombre como solos, de manera independiente. Ok, el último tema es la posesión, es decir, cómo construir eh, frases posesivas. Aquí sí es muy diferente al español, pero yo diría que es más fácil en Kabeker, es cuestión de acostumbrarse. Una típica frase posesiva es la casa de la abuela en español. Tenemos un de. En español las posesivas se construyen con la preposición de. En Kabeker esto no existe, no hay no hay marca de posesión como sí lo hay en español. ¿Cómo la construimos? Bueno, muy sencillo. Se construye sin marca, pero volteando, porque el orden en Kabeker es distinto al orden del español. Por cierto que el orden del Kabeker coincide con el orden del inglés. Entonces lo que hacemos es que volteamos las palabras, la casa pasa hacia la derecha, la abuela pasa hacia la izquierda y decimos Miku hu, la casa de la abuela. ¿Ven? Lo que hacemos es que intercambiamos el orden. No agregamos absolutamente nada porque, como dije, en Kabeker no hay o no existe ninguna marca de posesión. Pero sí es importante explicar algunas cosas con la posesión con respecto a los pronombres. En el caso de los pronombres es exactamente igual. Lo que hacemos es que anteponemos el pronombre y de esa manera se construye el posesivo del sustantivo. Aquí sí concuerda con el español porque el español posee una serie de adjetivos y adjetivos posesivos. En realidad el Kabeker no tiene un adjetivo posesivo como tal, sino que lo que sucede es que al ponerlo allá se construye ¿cómo es que se llama? Lo que se construye es esta cláusula de posesión, es decir, Jerebascu, Jerebascu, esa es la casa de ustedes. Vas, al ponerlo antes de who, se convierte en de ustedes, ¿verdad? Pero claro, nosotros podemos decir su con pronombre posesivo en español. Entonces, aquí lo importante es tal vez no confundir el pronombre posesivo con... Ese es el pronombre común y corriente que se encuentra en posición posesiva. Mientras que no es un legítimo pronombre posesivo, mientras que en español sí, porque hay formas específicas. Pero bueno, lo importante es que Jerez Vasco. Ahora, esa es la casa de ustedes, esa es su casa. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la oración de abajo? En la oración de abajo es
que el sustantivo poseído está en el otro lado de la cláusula copulativa. Jejure jischa. Jejure jischa. Entonces aquí, claro, lo que queremos es, sí tenemos que agregar una partícula. ¿Por qué se agrega esta partícula? Para suplir el hueco que queda ahí, por así decirlo, para que el pronombre no quede guindando, que no puede ser. Esa casa es de mí. Entonces ese cha es un posesivo. Ese cha nada más se utiliza para crear frases posesivas que no tienen ¿cómo es que se llama? Un posesivo a la par, porque ahí no hay ningún posesivo a la par, ¿verdad? Digo, un sustantivo que poseer. Entonces, el gis no tiene a la par ninguno. Entonces, claro, se pone cha para que no quede guindando. Entonces, literalmente esa oración significa esa casa es de mí, con el cha como equivalente del de, eh, posposición, como habíamos dicho, porque en Cabecar se colocan después del nombre, no antes. Pero el equivalente es mía. Jejure Jischa, esa casa es mía. ¿Verdad? Con el cha, ahí supliendo esa posición. Otra manera de verlo es pensar que ese cha significa propiedad, y entonces ahí sí queda más claro. Jejure Jischa, esa casa es propiedad de mí, ¿verdad? O es de mi propiedad. Y entonces así se ve más claro. De hecho, es posible que en su origen, en la protolengua, ese cha fuera un sustantivo que significara propiedad. Pero hoy día, claramente es una posposición. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí llega la explicación y este video del día de hoy. Muchas gracias.